Hoy en la mañana, tras encabezar una reunión en medio de la emergencia por el coronavirus, el presidente Sebastián Piñera decretó estado de excepción constitucional de catástrofe en todo el territorio nacional a partir de las 000 horas del jueves, y esto por 90 días. Lo anterior es sin duda una reacción normal de las autoridades y es lo que se espera. Quizá la palabra catástrofe puede asustar un poco, pero es correcta en el sentido de que no es una situación fácil y sí ha traído consigo la muerte de muchas personas en otros países. ¿Qué quiere decir con esto? Que esto es lo que humanamente se puede hacer frente a una amenaza como la que estamos viviendo. Es lo humano, es lo que los hombres tratan de hacer. Sin embargo, quiero llevarles a pensar en el pasaje que quiero comentarles en este primer devocional. ¿Cómo es que Dios, mis queridos hermanos, responde o cómo Dios se manifiesta frente a una catástrofe? Como les digo, la palabra catástrofe asusta, pero también su palabra nos ayuda a comprender cómo es que Dios manifiesta, por un lado, su voluntad y por otro lado, cómo nos enseña a nosotros a responder frente a situaciones como la que estamos viviendo. Acompáñenme por favor a Génesis capítulo 6, en donde notamos una de las primeras catástrofes, si no la primera, que sufre la humanidad, evidentemente por casos quizás diferentes, pero que sí de una otra manera se topan en el camino. Y una de ellas, obviamente, es la maldad humana, la maldad del hombre. Génesis 6, capítulo, del versículo 1, perdón, hasta el versículo 7 dice lo siguiente. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, más serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos, estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haberlos hecho, ¿cierto? O de haber hecho en este caso al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Hermanos, hay tres cosas que nosotros debemos tener en cuenta aquí en este primer devocional con respecto a este relato de la primera catástrofe que sufre la humanidad. En primer lugar, hermanos, Dios no es neutral frente a la maldad del hombre. El versículo 5 es muy interesante porque dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha. Eso es en primer lugar. Segundo, y que todo designio de los pensamientos del corazón, el centro del hombre, ¿cierto? De ellos, dice el texto, era de continuo, constante, una constante, solamente el mal. En el versículo 13 también se repite lo mismo de diferente manera. Dice ahí, dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Hermanos, esto nos recuerda en primer lugar que las cosas quizás no han cambiado mucho, el hombre sigue tal cual. Yo puedo claramente ver en el versículo 5 cuando la frase que expresa el autor y todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Hermanos, la humanidad en el día de hoy no ha cambiado. Sigue el hombre haciendo lo que él quiere hacer. Lo hemos visto en un contexto, ¿cierto?, muy interesante en nuestro país. Qué paradójico, después de este estallido social, en donde claramente hemos visto anarquía de muchos, de muchos hombres, aún mujeres, ¿cierto?, claramente expresando su odio frente al orden, frente a lo establecido, frente a las autoridades y también principalmente frente a Dios. El hombre no ha cambiado mucho, mis queridos hermanos, y es muy interesante que Pablo
Después de casi 2000 años, escriben su epístola a los romanos, replicando lo mismo cuando dice que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Segunda cosa, Génesis 6:7 deja ver claramente también, hermanos, que Dios está en control. Leo en otra versión lo siguiente, en versículo 7. Dijo Jehová, voy a exterminar de sobre la faz del suelo al hombre que he creado, desde el hombre hasta los ganados, la serpiente y hasta las aves del cielo, porque me pesa haberlos hecho. Hermanos, ¿quién tiene el poder de poder destruir al hombre? Evidentemente, su creador. Los hombres, de una otra manera, desde tiempos antiguos, por medio de las guerras, han tratado de destruirse entre ellos, por medio de políticas, ¿cierto?, nefastas también, lo hemos visto, es propio de la humanidad. Sin embargo, ni uno de ellos ha podido tener el poder ni la facultad de destruir a niveles que solamente Dios lo puede hacer. Esto nos muestra que quien está en control siempre ha sido Dios. Él tiene la capacidad y el poder para terminar con la maldad del hombre y al mismo tiempo dar juicios como Él también los ha determinado. Por eso que este versículo 7, nos deja ver claramente una característica esencial de quien es nuestro Dios. Él es soberano y todopoderoso. Ahora, los versículos 11 al 24 del capítulo 7, si usted los lee después, va a notar que la advertencia de Dios, o en este caso el juicio declarado por Dios, se cumplió tal cual Él lo dijo. La tercera cosa que vemos también aquí, es muy importante, es que no debemos nosotros pasar por alto cuando el texto dice, y vio Jehová, ¿cierto? Y en este caso, y dijo Jehová, no es una expresión poética, mis queridos hermanos, es una locución que usa el Antiguo Testamento para indicar que si Él ha dicho algo, eso se va a cumplir tal cual Él lo ha dicho. Una tercera principio que aprendemos en este primer devocional es que frente a una catástrofe como la que relata nuestro pasaje, hermanos, Dios también distingue a quienes rectos de quienes son impíos. Note por favor el versículo 8 que no leímos al comienzo. Empieza con una conjunción adversativa que se traduce ahí con esta palabra pero. No nos gustan los peros, pero qué glorioso este pero, qué increíble. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Buenísimo. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Vuelvo a repetir, esto nos enseña que Dios sí distingue a quienes son rectos o a quienes quieren hacer la voluntad de Dios, de quienes evidentemente no la hacen y a quienes la palabra de Dios simplemente denomina como impíos, como incrédulos, ¿cierto? Como malhechores, usando otros tipos de adjetivos también. Que bueno, Dios distingue, mis queridos hermanos, quién es justo de quien no lo es. Tres conclusiones de este primer devocional. Dios no es ajeno a la contingencia del mundo. De hecho, hermanos, Él está en control todo el tiempo desde el comienzo de la humanidad y Él manifiesta su plan de diferentes formas, ya sea a veces de forma activa y otras veces de forma pasiva, dejando ver su malestar sobre el pecado. Muchas veces, muchas veces podemos pensar que la forma pasiva de Él a lo mejor no se nota, pero el apóstol Pablo deja ver muy bien de qué forma esto se expresa justamente en su palabra y puede ser constatado en la realidad. Dice el apóstol ahí que Dios, viendo la maldad del hombre, quien niega la verdad, su verdad, la verdad de Dios, niega, ¿cierto?, lo que Dios ha revelado en su palabra y en la creación, Dios los entrega justamente a sus propios destinos. Es una forma pasiva, en cierto sentido, de dejar ver que Dios sí manifiesta su malestar frente a la impiedad del hombre. Por otro lado, hermanos, vuelvo a recalcar, Dios no es ciego, Él distingue quien obra mal de quien quiere vivir en rectitud. El versículo 9 deja ver que Noé era un varón justo y dice el texto, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. Sin embargo, la forma en que también Dios deja ver de qué forma Noé fue justo por un lado y por otro lado que caminó con él, se expresa en el texto cuando él responde de manera correcta a lo que Dios le pidió.
El versículo 22 del versículo 6 dice, y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Y vuelve a repetirse en el versículo 5 del capítulo 7. E hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. Bueno, ¿qué le mandó el Señor? El versículo 14 deja ver que Dios le mandó a hacer un arca de madera, ¿cierto? Y le da muchas instrucciones con respecto a cómo debería hacerlo, para que él también fuera librado de ese juicio que Dios estaba mandando ahí, que estaba anunciando ya desde estos tiempos. ¿Qué quiere decir eso, mis queridos hermanos? Aparte de todo lo que hemos visto, que Dios distingue no solamente quien hace lo malo de quien hace lo que es recto o busca hacer la voluntad de Dios, sino que también preserva en el juicio a quienes obviamente son suyos. Muy interesante lo que dice el autor de Hebreos de Noé, y esto nos ayuda a entender quizás otra característica que debemos aprender. Hebreos 7, del capítulo 11, dice lo siguiente. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Muy interesante. No es uno de los tantos que el autor de Hebreos, ¿cierto?, presenta en el capítulo 11 como creyentes, mostrando cómo funciona la fe verdadera. El texto es claro en decirnos, cuando fue advertido. No toda la gente reacciona de la misma manera frente a la advertencia. Sin embargo, no es uno de los primeros ejemplos de alguien que reacciona correctamente a la advertencia de Dios. Cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Segunda cosa interesante, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían. Esto revela otra característica de Noé, su fe. Él creyó a Dios, creyó a la advertencia de Dios. Y el texto dice que con temor, no con pánico, mis hermanos, con temor preparó el arca. Y este concepto de temor debe estar en nosotros porque revela un temor reverente que realmente confía en quien ha dicho, ¿cierto? En este caso Dios, lo que va a acontecer. Noé con temor preparó el arca porque creyó en el Señor. Y eso de una otra manera debe ser para nosotros una enseñanza en el día de hoy frente a lo que estamos viviendo. Hermanos, confiemos en el Señor, confiemos en su palabra. Cada vez que Él, ¿cierto? Vemos en su palabra que Él ha dicho algo, siempre se ha cumplido. Seamos responsables igual que Noé. Él, ¿cierto? Habiendo sido advertido, ¿cierto? No fue irresponsable, actuó en obediencia a lo que Dios le había dicho. Por eso en el día de hoy nosotros, ¿cierto? Recordemos este ejemplo, este primer ejemplo, ¿cierto? De las catástrofes y la fe, de cómo funciona la fe. Y aprendamos de Noé que él confiaba en Dios de manera plena, no siendo quizás en todo el sentido de la palabra perfecto, pero sí en el sentido espiritual, porque siempre trató de agradar a Dios y siempre trató de responder de manera correcta a lo que Dios le pedía. Y por otro lado, manifestó un temor, no un pánico, no, un temor reverente, en confianza total a Dios. Y Dios obviamente lo preservó de la ira que vino en aquellos días. Que el Señor nos ayude y pensando en esto, tengamos un momento también de oración ahí usted en su casa, recordando esto, que el Señor nos ayude a recordar quién es Dios, por un lado, y quiénes somos como creyentes, y por lo mismo, qué deberíamos hacer y cómo deberíamos responder frente a la adversidad.